Buenas noches a todos. Soy la doctora María Dolores Ruiz Pedraza, soy presidente del Colegio de Pediatría de Nuevo León. Es un gran honor estar aquí el día de hoy con ustedes, dándole la bienvenida a nuestra primera sesión académica mensual del Colegio de Pediatría de Nuevo León del año 2024. Estamos llevándola a cabo de manera presencial y en línea. Quiero, a través de mi conducto y en nombre de la mesa directiva y consejo directivo, darles la bienvenida a esta primera sesión mensual del Colegio de Pediatría de Nuevo León, esperando que hayan pasado unas fiestas de Navidad y Año Nuevo en paz y armonía, rodeados de sus familias y de sus amigos. Y deseamos en este nuevo año 2024 todos tengamos salud para poder cumplir con nuestras metas y realizar los anhelos deseados. Saludamos a quienes de manera virtual desde los Estados Unidos de Norteamérica, también del Centro y Sudamérica, también a nuestros amigos de todos los colegios de pediatría de México, afiliados a la Confederación Nacional de Pediatría de México, y a nuestra presidenta, la doctora Ana Beatriz Rosa Sumano. También saludamos a nuestra presidenta de Federación Noreste, a la doctora Patricia Georgina Montiel Duarte. Quiero agradecer la presencia del doctor Gerardo Arturo Nava Fuentes y del doctor Mario Alberto Castillo, presidentes de los capítulos San Nicolás y Guadalupe, capítulos de nuestro colegio. Y ahora quiero darles unos avisos. Informarles que ya pueden realizar el pago de la anualidad para seguir inscritos en el colegio con todos sus beneficios. En esta ocasión, la cuota, iniciamos como quedamos el año pasado, son 4,000 pesos hasta el día 31 de marzo de este año. La inscripción para aquellos médicos que dejaron de asistir, los invitamos de nuevo a integrarse a nuestro colegio. La anualidad para recién egresados de pediatría será de 4,000 pesos si se inscriben dentro de los primeros 5 meses. Esto es hasta el 31 de mayo. La inscripción de ellos será absorbida por el Colegio de Pediatría si se inscriben durante estos primeros 5 meses. Los médicos residentes de pediatría de las diferentes instituciones pueden inscribirse al colegio sin ningún costo en ningún momento y tienen derecho a asistir a todas las sesiones de manera presencial. Les avisamos que el próximo examen de certificación en pediatría se llevará a cabo el día 24 de febrero y la entrega de documentos es en la oficina del Colegio de Pediatría de Nuevo León. Las dudas ahí mismo en el colegio o en la página del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría. La fecha límite de inscripción y entrega de documentos para la certificación es el día 26 de enero. Hacemos una extensa invitación también al Congreso Regional de la Federación Noreste, que se llevará a cabo los días 22, 23 y 24 de agosto del presente año en Saltillo, Coahuila. Ya le iremos informando más detalles sobre este evento. Quiero recordarles la importancia de ser socio activo. Tenemos un punto por cada sesión en la que asistan. Tenemos una cena después de cada sesión, cortesía de estacionamiento y el estar afiliados y ser socios activos nos da 8 puntos por año. También tenemos precios preferenciales para eventos académicos que organicemos en el Colegio de Pediatría de Nuevo León. Quiero invitarlos también a nuestro 18º Congreso Internacional de Pediatría Monterrey 24, que se llevará a cabo del día 4 al 7 de septiembre del presente año. Las inscripciones ya están abiertas y para aquellos socios que paguen su cuota anual
tendrán su precio preferencial. Para ello, aquellos médicos que hagan el pago de su anualidad, se les hará llegar un código que se les enviará por correo cada mes o el mes continuo a que hagan su pago. Esto va a ser hasta el mes de julio. Cualquier duda pueden comunicarse con nosotros en el Colegio de Pediatría. Ahora le pido al doctor Ismael David Piedra Noriega si pasa con nosotros para darnos la minuta de la sesión de diciembre 2023. Buenas noches a todos y todas. La sesión del mes de diciembre inició con la bienvenida y la presentación de los invitados de honor. Nos acompañó la doctora Ana Beatriz Rosas Humano, presidente de CONAPEME, el doctor Julio César Carlón Acosta, presidente del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría AC, la doctora Patricia Georgina Montiel Duarte, presidenta de la Federación Noreste de Pediatría, el ingeniero David Manjo Valdés, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Monterrey, y Luis Valverde y su esposa Blanca de la empresa Eventus. Iniciamos con el mensaje de la doctora Patricia Georgina Montiel Duarte, presidenta de la Federación Noreste de Pediatría. Posteriormente, el doctor Julio César Carlón Acosta, presidente del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, brindó un mensaje a los asistentes. Se presentó la ponencia Responsabilidad Social y Moral del Pediatra ante la disfunción familiar por la doctora Denise de Ocio Rojas. Al terminar, el doctor Joaquín Darío Treviño Báez entregó reconocimientos a integrantes de las mesas directivas. Posteriormente, la doctora Ana Beatriz Rosas Humano tomó protesta a la mesa directiva del Colegio de Pediatría de Nuevo León y a la mesa directiva del capítulo Guadalupe. Acto seguido, el doctor Joaquín Darío Treviño Báez brindó un mensaje como presidente saliente y la doctora María Dolores Ruiz Pedraza brindó un mensaje como presidente entrante. Al terminar, todos recibimos un mensaje de la doctora Ana Beatriz Rosas Humano como presidente de CONAPEME. Y con este acto se terminó la sesión solemne. Posteriormente se brindó una cena navideña. ¿Alguien tiene alguna observación o comentario de la minuta leída en este momento? Entonces pido amablemente me ayuden levantando su mano en señal de aprobación de lo que se acaba de leer. Muchas gracias. Alguien que esté en contra de lo que acabamos de presentar, la misma señal. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Ismael. A continuación, le pido a la doctora Carla Renata Bruni Guerrero pase con nosotros. Ella es residente de pediatría del Hospital Regional del ISSSTE y nos va a presentar su trabajo de investigación con el que participó en el Congreso de la Academia Americana de Pediatría que se llevó a cabo en el 2023, cuyo título es El largo viaje de los pacientes pediátricos con cáncer en una corte mexicana. Adelante, doctora Carla. Buenas noches, gracias por la presentación y por la oportunidad. Efectivamente, hoy les voy a platicar de nuestro trabajo titulado El largo viaje de los pacientes pediátricos con cáncer en una cohorte mexicana. Bueno, el cáncer es una de las principales causas de mortalidad en la niñez y la adolescencia en todo el mundo. 300,000 niños y adolescentes son diagnosticados cada año y lamentablemente 100,000 mueren a causa del cáncer. La probabilidad de que un niño sobreviva a un diagnóstico de cáncer depende del país en el que vive. En los países desarrollados, las tasas de curación han mejorado hasta el 80 o 90%. Sin embargo, en la mayoría de los casos que ocurren en los países de ingresos medianos y bajos como el nuestro,
Las tasas de curación son menores al 30%. En el continuum del cáncer hemos logrado grandes avances. De hecho, ya hablamos de los supervivientes del cáncer y como lo pueden ver en esta diapositiva, es el final del camino. Estos avances se han logrado gracias a la biología molecular y a la genómica y al desarrollo de tratamientos más efectivos. Sin embargo, nosotros nos tenemos que centrar en el inicio de ese camino, porque es lo que a nosotros nos compete. El diagnóstico oportuno y el tratamiento temprano son componentes esenciales que se traducen en mejores resultados. La presentación tardía y la enfermedad avanzada al diagnóstico son características comunes en los países de medianos y bajos ingresos, como el nuestro. Y, como todos sabemos, la leucemia es el cáncer más común, el cual tiene una presentación con signos y síntomas inespecíficos, lo cual nos hace aún más grande el reto. Asimismo, la latencia entre el inicio de los síntomas y el tratamiento podemos decir que es multifactorial. Hay factores sociales, culturales, financieros, parentales y asociados a la atención médica, que es el sistema de salud al que pertenecemos cada uno de nosotros, que como sabemos en nuestro país hay una gran gama de estos. Todos estos factores se clasifican en determinantes tanto estructurales como intermediarios y son los que nos causan el impacto en la equidad del tratamiento de los pacientes con cáncer. Es por eso que el objetivo principal de nuestro trabajo fue determinar el tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas hasta el primer contacto médico, el diagnóstico y el tratamiento. Nosotros realizamos un estudio observacional, descriptivo, ambispectivo, de cohorte de los pacientes con diagnóstico de cáncer en el servicio de pediatría del Hospital ISSSTE Regional de Monterrey, que como sabemos es un hospital de referencia o de tercer nivel. Es el hospital de referencia para todos los pacientes que tienen el servicio de ISSSTE en el noreste de nuestro país. Toda la información la recabamos de los expedientes médicos y de las entrevistas a padres y cuidadores principales. Y bueno, dentro del análisis final tuvimos 30 pacientes que fueron los que estuvimos atendiendo entre 2021 y 2023. 53% de nuestros pacientes son niñas, 47% son niños y la edad media es de 9.5 años, más o menos 6.2. El diagnóstico más frecuente fue leucemia en el 70% de ellos y en el 30% tumores sólidos, entre ellos tumores del sistema nervioso central, de células germinales, óseo, tejidos blandos, tumor de Wilms y hepatoblastoma. En cuanto a al origen de, nuestros pacientes, el 90% pertenecían a una zona urbana, situación que es importante ya que el acceso a la salud es distinto. Y en cuanto a sus padres, que como vimos son parte del fundamental en los determinantes sociales de nuestros pacientes, 70% tenían educación universitaria. En cuanto a cómo se manifestaban dentro de su familia estas situaciones, 63% de los padres de nuestros pacientes están casados, 20% divorciados y 17% solteros, situaciones que también influyen. Y los resultados más importantes de nuestro estudio los muestro en esta diapositiva. El tiempo desde el inicio de síntomas hasta la primera evaluación médica fue un promedio de 32 días, con un rango entre 1 y 370 días. Es decir, hubo una paciente que tardaron más de un año en llevarla a una atención médica. Para recibir un diagnóstico, el promedio son 67 días, con un rango entre 5 y 375 días. Como podrán ver, entre la evaluación médica y el diagnóstico hay 30 días. Y para iniciar tratamiento, el promedio fue 78 días. Los síntomas más frecuentes fueron fiebre, dolor y fatiga. Y solo el 30% de los pacientes fueron evaluados de manera inicial por un pediatra. Consultaron un promedio de 3 médicos antes de encontrar el diagnóstico, con un rango entre 1 y 9 médicos distintos antes de recibir el diagnóstico. Y de los 30 pacientes que participaron en nuestro estudio, 83% continúan vivos y desafortunadamente 17% fallecieron. Esto se traduce en el largo camino que nuestros pacientes deben de recorrer
para encontrar tanto una evaluación médica, recibir un diagnóstico e iniciar un tratamiento. Y en nuestro análisis, los diversos intervalos de tiempo relacionados con el diagnóstico y tratamiento fueron más largos que los informados en los países desarrollados. De hecho, en la literatura internacional se considera un delay cuando entre cada intervalo tardan más de 2 semanas. Es por esto que es crucial entender los factores que influyen en los tiempos de intervalo para que podamos implementar programas y políticas que mejoren la atención médica para nuestros niños con cáncer. Concientizar entre los médicos de atención primaria y pediatras sobre los signos y síntomas de malignidad puede ayudar a evitar estos retrasos, que son innecesarios en el diagnóstico y tratamiento. Asimismo, aumentar la conciencia en la población sobre el cáncer infantil, sin alarmismos, ya que esto puede ayudar a lograr un diagnóstico temprano y proporcionar un tratamiento precoz. Por otro lado, los centros de atención oncológica primaria y pediátrica deben de tener apego a las recomendaciones y pautas internacionales. Y por último, creemos que la descentralización de la atención del cáncer infantil, junto con una comunicación y colaboración entre los distintos centros, puede ayudar a que este camino no sea tan largo para nuestros pacientes con cáncer. Muchas gracias por la atención. Le damos las gracias a la doctora Carla Bruni y si nos hacemos para allá tantito para que todo el mundo vea la evidencia de que te vamos a dar tu reconocimiento por participar con nosotros. Gracias y muchas felicidades por tu trabajo. Gracias. Gracias. A continuación, presento a la doctora Andrea Orozco Sánchez. Ella es especialista en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. Es egresada del Hospital General Dr. Gaudencio González Garza del Centro Médico Nacional La Raza y es avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó una alta especialidad en laringología y fonocirugía en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE en Ciudad de México, avalada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es médico adscrito al servicio de otorrinolaringología del Hospital Infantil Federico Gómez y realiza su actividad médica en hospital privado en la Ciudad de México. Ella pertenece a colegios y sociedades nacionales e internacionales correspondientes a su especialidad. Gracias, doctora Orozco. Le damos la bienvenida. Hola, muy buena noche a todos. Muchas gracias por la presentación, doctora, y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí para esta charla. El día de hoy vamos a hablar de un tema de gran relevancia, que son las preguntas frecuentes de antihistamínicos y esteroides intranasales en los niños. Y voy a dar comienzo con no me está cambiando. Cambió bastantes. Bueno, primero muestro aquí mi declaración de potencial de conflicto de intereses. Actualmente estoy en participación como ponente para Chinoin Productos Farmacéuticos y vamos a empezar a hablar de este tema de gran relevancia acerca de los antihistamínicos orales en los niños, puesto que son medicamentos que seguramente todos normalmente damos alguna receta, estamos en el manejo con nuestros pacientes, principalmente para estas patologías. Vamos a dar tratamiento para la rinoconjuntivitis, especialmente para la rinitis alérgica, como es el caso de los otorrinolaringólogos, para urticaria, dermatitis alérgica y anafilaxia principalmente. ¿Y por qué es muy importante demográficamente que nosotros estemos hablando en este momento de rinitis alérgica? Bueno, sabemos que es la enfermedad crónica más común en los niños y puede afectar hasta el 40% de los niños en la población general. Es también la quinta enfermedad crónica más común en los Estados Unidos y es por eso que nosotros sí vamos a estar en contacto con estos pacientes y tenemos que dar un tratamiento adecuado. Afecta en general a 1 de cada 6 personas en el mundo y se ha visto en el estudio ISAC con su última actualización que tiene una tendencia en el aumento de los síntomas en los niños de rinitis alérgica y esto se ha debido a varias causas, desde la polución, los cambios climáticos, la alimentación.
También se ha asociado con diferentes enfermedades y también un aumento con diferentes factores, como es el asma, la otitis media serosa, los trastornos del sueño, que es algo que ha ido mucho en aumento en nuestra población pediátrica, la hipertrofia adenoidea y también la sinusitis. En el tema de hoy vamos a dividirlo por algunas preguntas frecuentes que hacemos acerca de los antihistamínicos y los esteroides intranasales, y vamos entonces a hablar el día de hoy de la seguridad y la eficacia que tenemos de evidencia de estos antihistamínicos en los niños, el efecto antiinflamatorio que pudiera existir en este tipo de antihistamínicos al momento que nosotros los administramos en los pacientes, principalmente para el síntoma de obstrucción nasal. ¿Cuál es el perfil de seguridad que encontramos en la evidencia en este tipo de medicamentos y también en los esteroides intranasales en pediatría? Y vamos a hablar acerca de la terapia combinada, especialmente en el tratamiento de la rinitis alérgica. Entonces, iniciaremos con la primera pregunta y es si todos los antihistamínicos son seguros y eficaces en nuestros niños. Y aquí vamos a empezar ya desde que hacemos una revisión de la literatura con algunos ciertos problemas. Y esto es que principalmente el desarrollo de los estudios farmacológicos en los niños resulta difícil, y esto principalmente por aspectos éticos importantes, ¿no? Sabemos nosotros también que la farmacocinética de los medicamentos va a variar de acuerdo a la edad y es muy difícil que hagamos ensayos clínicos controlados, dobles ciegos, en todos los grupos etarios de nuestros pacientes, desde recién nacidos hasta adolescentes, y esto también va a tener un efecto importante en la disponibilidad del fármaco y en el efecto que va a tener en los pacientes. Y también sabemos que existen características fisiológicas en los niños que van a hacer que la biodisponibilidad y la absorción del fármaco sea diferente a los estudios que encontramos en los adultos. Ustedes seguramente son más expertos que yo en este tema, pero vamos a encontrar que en los niños a menor edad encontramos una mayor velocidad de vaciamiento gástrico, lo cual va a hacer que pueda haber modificaciones en la absorción de estos fármacos. Vamos a tener una inmadurez enzimática, principalmente a nivel gástrico, una menor función renal y una menor excreción renal por lo tal, y también una menor concentración de proporción de proteínas plasmáticas, lo cual va a hacer que entonces pueda haber cambios en la distribución de este fármaco. Y también tenemos otra gran problemática, ¿no? Cuando estamos haciendo una revisión de estos medicamentos, que es que las guías actuales que utilizamos para el manejo de la rinitis alérgica, conocemos varias guías, la que ustedes gusten utilizar preferentemente para el manejo de sus pacientes, se basan principalmente en extrapolaciones de datos obtenidos en adultos y realmente existen pocos estudios que encontremos en la población pediátrica. Sin embargo, pues nos dimos a la tarea de investigar cuáles van a ser estos estudios que nos van a hablar de la eficacia y la seguridad de estos antihistamínicos orales en los niños. Y también aquí, cuando hacemos esta revisión, pues encontramos también algunas dificultades, ¿no? Principalmente, vean por favor esta tabla, cómo vemos que la mayoría de los estudios se basan también en la clasificación que anteriormente usábamos de rinitis alérgica, ¿no? Lo dividen generalmente para el tratamiento en la rinitis alérgica estacional y perenne. Y sabemos que las actualizaciones de las guías ya no utilizan esta clasificación. Entonces, la mayoría de la evidencia que tenemos en ensayos clínicos controlados en pacientes pediátricos se basan en la clasificación antigua. Y si nos vamos entonces ahora a ver qué estudios hay acerca de estos antihistamínicos, principalmente de segunda generación, porque sabemos que son los más actualizados, los que tienen menos efectos adversos, con la nueva clasificación de rinitis alérgica intermitente y persistente, vamos a ver que en realidad todos los estudios se han basado únicamente en rinitis alérgica persistente y de hecho no incluyen todos los antihistamínicos que tenemos a disposición, ¿no? Cuando hablamos entonces de eficacia, tenemos estudios realizados para bilastina, para desloratadina, para evastina, para levocetiricina y para rupatadina principalmente. Y entonces, si nosotros clasificamos estos estudios, sabemos entonces que las características fisiológicas por el grupo etario de los pacientes es algo muy importante. Y nos vamos a ver entonces qué evidencia tenemos en la eficacia de estos medicamentos en nuestra población pediátrica. Vamos a ver que con la clasificación actual, regresé acá, que con la clasificación actual que tenemos aquí solamente para rinitis alérgica persistente, puesto que sabemos que para la intermitente no contamos con ningún estudio, solamente extrapolaciones de población adulta, vamos a encontrar entonces que también hay una gran variabilidad, ¿no? Podemos ver que para poblaciones de niños de 2 a 5 años de edad tenemos estudios con cetiricina únicamente,
Para niños de 6 a 11 años de edad tenemos para cetiricina, levocetiricina y fexofenadina. Y para rinitis alérgica persistente, en realidad también contamos con pocos estudios en donde los principales acerca de la eficacia se encuentran para la levocetiricina en población menor de 12 años y para los mayores de 12 años encontramos a la desloratadina, la rupatadina, la bilastina y la evastina. Entonces aquí vemos que pues no contamos con la eficacia para todos los antihistamínicos orales, pero sí logramos tener algunos estudios que muestren estos ensayos clínicos controlados. Y vamos entonces ahora con otra parte importante también de los medicamentos, que es la seguridad, ¿no? Yo quiero dar un medicamento que sí tenga el efecto terapéutico que yo estoy deseando en mi paciente, pero que también tenga la seguridad de que no va a tener una exacerbación de efectos adversos importantes en mi paciente. Y nuevamente, ¿qué vemos entonces aquí en la clasificación acerca de los estudios clínicos con los que contamos en población pediátrica para la seguridad de estos pacientes? Vemos en realidad que si los clasificamos por edades, los únicos estudios con los que contamos en pacientes que pudieran ser estos pacientes que tienen algún tipo de alergia temprana, que son a estos pacientes menores de 1 año, en realidad solamente contamos con estudios de seguridad para cetiricina, desloratadina y levocetiricina. No así cuando ya avanzamos en mayor edad y por eso las recomendaciones generalmente de estos fármacos, que generalmente decimos, bueno, los antihistamínicos orales para todos a partir de los 2 años, ¿no? Pero esto es basado en que la FDA no puede aprobar estos medicamentos si no contamos con estos estudios establecidos para la seguridad. Y entonces si vemos cómo a partir de los 2 años de edad, pues ya contamos con otros diversos antihistamínicos que sí nos demuestran que pueden ser seguros en su administración, como es la bilastina, la desloratadina, la fexofenadina y la rupatadina. Y también para población ya de 6 a 11 años, la desloratadina principalmente. Y si entonces nosotros evaluamos por separado por estos grupos etarios acerca de la seguridad de los pacientes, vamos a ver que actualmente la mayoría de los estudios se han basado en antihistamínicos de segunda generación. ¿Y por qué ya no estaríamos indicando entonces estos antihistamínicos de primera generación? Por esto, ¿sí? Por los eventos adversos que nosotros lográbamos tener con este tipo de fármacos. Y se ha demostrado también en estos estudios de seguridad que el utilizar un antihistamínico de segunda generación como es cetiricina o su componente más actual como es la levocetiricina, tiene una disminución de hasta el 16.3% de efectos adversos, así como 6.3% reportados únicamente para levocetiricina, dentro de los cuales nosotros conocemos que principalmente vamos a encontrar eventos neurológicos o conductuales, como son el insomnio, la somnolencia, el nerviosismo y la fatiga, y esto lo podemos encontrar en realidad en todos los grupos etarios de la población. Entonces, a manera de seguridad, sí necesitamos estar utilizando fármacos de segunda generación, principalmente para no obtener este tipo de eventos adversos, pero también conocer cuáles son los que a nivel de la federación podemos nosotros utilizar en los diferentes grupos etarios. Y bueno, entonces nosotros conocemos que muchos de estos medicamentos que son los antihistamínicos de primera generación, que sí son medicamentos sedantes, en realidad los encontramos en la farmacia, ¿no? Un paciente puede ir por un antigripal, puede administrárselo o automedicárselo a su familiar o a él mismo y tener entonces este tipo de eventos adversos. Ahora, sabemos que los utilizamos para otro tipo de patologías, para infecciones respiratorias, pero específicamente hablando de procesos alérgicos, como es la liberación de histamina, de la urticaria, la rinitis alérgica, por supuesto que estos medicamentos por este alto riesgo ya no pudieran estar entonces recomendados. Y pues los últimos prospectos que están en potencial desarrollo, de los cuales hablamos si pudiéramos entonces tratar de probables antihistamínicos de tercera generación, está ahí en duda si segunda, tercera, encontramos entonces los nuevos prospectos en donde generalmente encontramos en México a la levocetiricina, la fexofenadina y la desloratadina. Vamos entonces ahora con nuestra segunda pregunta. ¿Los antihistamínicos tienen algún efecto antiinflamatorio? Y bueno, ¿esto por qué cobra relevancia? Sabemos que el principal efecto inflamatorio que tenemos en los pacientes con rinitis alérgica es la congestión nasal. Y se ha visto que este es el síntoma más molesto en la rinitis alérgica. De hecho, todos los pacientes generalmente es de lo que llegan quejándose, ¿no? Ni siquiera es de la descarga, de la rinorrea, es de la congestión nasal. En la rinitis alérgica leve intermitente, hasta el 93% de los pacientes van a experimentar obstrucción
oclusión nasal. Y también se ha visto que en cuanto a la calidad de vida, demerita mucho la calidad del sueño, ¿no? Son pacientes que probablemente en el día están haciendo sus actividades, pero llegan, doctora, yo llego en la noche, me acuesto y no puedo conciliar el sueño, ¿no? Se me tapa la nariz y ya no puedo respirar. Entonces, aquí les muestro un video. Este es un paciente adolescente que llegó conmigo a la consulta. Estamos haciendo una endoscopia nasal. Estamos por fosa nasal izquierda. Aquí estamos viendo la parte del septum nasal y el cornete inferior. Si bien no es completamente obstructivo, sí vemos datos de congestión nasal, vemos una mucosa hiperémica, vemos también por la otra fosa nasal como no hay ningún componente obstructivo a nivel del septum. Sin embargo, yo no puedo pasar el endoscopio, por ende el flujo del aire tampoco podría pasar en este paciente, y esto es secundario a esta hipertrofia de los cornetes que se traduce en esta inflamación exacerbada por el diagnóstico del paciente en entonces la principal molestia que va a ser la congestión nasal. El primer estudio que habló acerca de estos efectos probables antiinflamatorios de los antihistamínicos orales fue en 2002 y fue realizado por los Lucy Church. Y entonces aquí vamos a meternos un poquito en biología molecular rápidamente. Antes nosotros creíamos, antes de este estudio, que bueno, nosotros teníamos como un switch de encendido y apagado, ¿no? Es decir, nosotros a nivel de la célula, principalmente los basófilos y los mastocitos, encontrábamos un receptor asociado a la proteína G y en este receptor, entonces, al activarse, había una liberación de histamina, por lo cual entonces yo daba un antihistamínico, creyendo que entonces aquí iba a ser un efecto de agonista y al hacer este efecto, entonces me bloquearía esta liberación, ¿no?, de histamina y mejorarían los síntomas. Si bien es cierto que esto sí sucede con los antihistamínicos, actualmente y gracias a este estudio se ha demostrado que los antihistamínicos de segunda generación también pueden tener un efecto antiinflamatorio a nivel de la célula. Y esto ocurre porque entonces no sucede este efecto de encendido y apagado nada más, sino que a nosotros, a este tipo de medicamentos les vamos a llamar un efecto de un receptor agonista dependiente, ¿vale? Entonces, en este tipo de receptor no nos vamos a ir al receptor activo que va a bloquear la liberación de histamina, sino que entonces nos vamos a ir al receptor inactivo, en donde va a llegar igual a su proteína G y por ende, al activar el receptor inactivo, va a haber una reacción cruzada hacia el receptor activo y por ende tampoco va a haber la liberación de histamina. Y bueno, podemos decir, ¿y entonces esto qué significa, no? O sea, ¿cuál es la relevancia de esto? Bueno, que los antihistamínicos de segunda generación han demostrado que pueden tener una mayor, un efecto mucho más prolongado en impedir la liberación de histamina y que al no ser dependientes de este receptor, entonces yo no necesito que haya histamina para que esté funcionando mi antihistamínico, ¿no? Es decir, yo puedo tener un paciente que en ese momento no tenga una reacción exacerbada, pero yo puedo estar dejando el medicamento para controlar otros ciertos efectos, como es la congestión nasal, la rinorrea y dejar entonces un tratamiento prolongado de mantenimiento. Y entonces si volvemos un poquito a qué sucede a nivel molecular, se hicieron estudios in vitro en este estudio y logramos ver que entonces cuando hay el bloqueo del receptor dependiente suceden todos estos mecanismos como la inhibición de los canales de calcio y la disminución de histamina a nivel de los basófilos y mastocitos, que era lo que pensábamos de encendido apagado, pero también lo que hablamos de este receptor independiente que no necesita en realidad esta liberación de histamina. ¿Y qué sucede entonces aquí? Pues que hay un efecto inhibitorio entre la acumulación y la activación de las células inflamatorias. Existe una regulación del efecto kappa, el cual se encarga de inhibición de citocinas y moléculas de adhesión, y se ha visto que medicamentos de segunda generación, como son la cetiricina, la celastina y la loratadina principalmente, reducen también la expresión de esta molécula de adhesión en mucosas, que es el ICAM-1, que generalmente al reducir su expresión vamos a reducir entonces también una liberación de interleucinas y por ende entonces tenemos un efecto antiinflamatorio a nivel de la mucosa nasal. Entonces, esto fue a nivel molecular, pero ¿y en la clínica qué es lo que sucede? En realidad contamos con estudios en la clínica que demuestren esta mejoría en la inflamación. Bueno, pues aquí tenemos un estudio aleatorio doble ciego multicéntrico que fue realizado en Europa en pacientes de 12 a 70 años, en donde se hizo una comparación de la eficacia y la seguridad en bilastina y desloratadina en comparación con un grupo placebo. ¿Y cómo sabemos que estamos tratando a nivel de síntomas y de congestión nasal? Porque aplicamos entonces el score
score de síntomas nasales y no nasales para demostrar mejoría clínica en los pacientes. Cuando se aplicó entonces en estos 3 grupos el tratamiento y se hizo el score de síntomas, se demostró significativamente que tanto bilastina como desloratadina fueron mejores que el placebo. Entonces esto nos habla de que ambos medicamentos tienen una alta eficacia para la mejoría de los síntomas. ¿Qué sucede entonces si ahora nosotros comparamos bilastina con otro antihistamínico, como por ejemplo la cetiricina en pacientes con rinitis alérgica estacional? Este fue un estudio aleatorio doble ciego, también realizado en Europa, en pacientes de la misma edad, y vemos cómo también estadísticamente significativo cuando aplicamos el score de síntomas nasales, ambos antihistamínicos tienen una mejoría en los síntomas nasales en comparación con el placebo. Sin embargo, en este grupo no hubo diferencia entre ambos antihistamínicos. ¿Y qué sucede si entonces nosotros añadimos mayor medición a estas pruebas para poder demostrar si existe un efecto antiinflamatorio con el antihistamínico? En este estudio aleatorio doble ciego multicéntrico en 30 sujetos, en los cuales se valoró la eficacia antiinflamatoria de la levocitiricina, se hizo mediante la medición de score de síntomas nasales totales también por rinomanometría para poder valorar cómo está el flujo aéreo nasal, citología nasal para medición de interleucinas 4 y 8. Entonces, si empezamos a ver estas tablas, podemos ver cómo aquí sí, en comparación levocetiricina con desloratadina y el placebo, vemos que ambos antihistamínicos tienen una eficacia en la mejoría de los síntomas nasales del score. Pero cuando nosotros hacemos una evaluación o una comparación mediante rinomanometría para el flujo aéreo, vemos cómo solamente la levocetiricina tuvo en este parámetro una mejoría significativa a diferencia del placebo y de la desloratadina. Y cuando hacemos una comparación en sangre para el nivel de neutrófilos y eosinófilos, vemos cómo significativamente sí hay una mejoría de los niveles de estas células con la levocetiricina y desloratadina, pero siendo mucho más significativo para la levocetiricina que para el otro antihistamínico. Y cuando hacemos una medición de los niveles de sangre de células proinflamatorias, como son la interleucina 4 y la interleucina 8, entonces vemos cómo únicamente para la interleucina 4, la desloratadina sí tuvo una significancia estadísticamente. Sin embargo, para la interleucina 8, únicamente la levocetiricina fue la que estadísticamente salió significativa. Esto nos habla entonces del posible efecto antiinflamatorio que puedan tener estos fármacos a nivel de la mucosa nasal. Y sabemos entonces que cuando hablamos de rinitis alérgica vamos a tener esta liberación de la histamina y la podemos dividir entonces en 2 fases. Una fase temprana que generalmente va a estar desencadenada por esta histamina, en la cual vamos a encontrar síntomas como el picor, los estornudos y la rinorrea, y una fase tardía que va a ocurrir generalmente entre las 4 y 24 horas, caracterizada principalmente por ya inflamación y obstrucción nasal. Y si bien ya hemos podido demostrar tanto in vitro a nivel molecular, así como aparentemente a nivel clínico, que los antihistamínicos de segunda generación pueden tener este efecto antiinflamatorio, sabemos que aún así la potencia para el control de la congestión nasal no va a ser similar a los corticosteroides intranasales, ¿no? Que en realidad estos van a tener un mayor efecto. Y eso entonces nos lleva a la tercera pregunta. ¿Sale? ¿Cuál es el perfil de seguridad de estos esteroides intranasales en pediatría? Y aquí también vamos a empezar a hablar de algunas cuestiones farmacológicas, principalmente 2 características farmacocinéticas muy importantes para estos esteroides intranasales. Y la primera va a ser que hablemos de la biodisponibilidad sistémica. Sabemos que cuando nosotros administramos un fármaco, nosotros podemos medir a nivel sanguíneo cuánto de este fármaco queda en la circulación y cuánto realmente está teniendo el efecto terapéutico sobre el paciente. Y también vamos a hablar de lipofilicidad, la cual es alguna característica muy importante que tienen que tener estos medicamentos para que nosotros podamos tener un buen control de los síntomas a nivel nasal. Entonces, si nosotros buscamos en algún medicamento, es decir, el esteroide intranasal que yo les pueda decir, este es el esteroide que debería ser el perfecto, el ideal, el que todos deberíamos de tener en nuestros pacientes,
Es este esteroide intranasal que tenga una baja disponibilidad sistémica, porque esto se va a referir a los pocos eventos adversos que voy a tener yo en mi paciente, pero que tenga una elevada lipofilicidad. Y esto va a ser importante para que pueda tener un buen efecto terapéutico a nivel de la mucosa nasal. Entonces, cuando hablamos de esta biodisponibilidad sistémica, sabemos entonces que cuando yo tomo el dispositivo de administración intranasal en mi paciente y mi paciente lo coloca a nivel de sus fosas nasales, aproximadamente el 50% del fármaco ni siquiera se queda en nariz, el 50% es deglutido hacia la vía gastrointestinal. Este 50% pues no pasa nada, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque al final va a tener su metabolismo por el tracto gastrointestinal, después hacia el hígado y después hacia la circulación. Y si nosotros aplicamos las dosis específicas y recomendadas del fármaco, pues no vamos a tener simplemente por esto que se deglute algún tipo de efecto adverso. Sin embargo, algo muy importante es que sí veamos la biodisponibilidad de lo que se absorbe a nivel nasal, puesto que a nivel nasal ese otro 50% que se queda va a absorberse por esta vía nasal y al final va a llegar a la circulación. Y entonces aquí necesitamos nosotros medicamentos que tengan esta baja biodisponibilidad, es decir, que en lugar de que se absorban por completo hacia la circulación, se queden haciendo su efecto en la mucosa nasal. Y dentro de estos, entonces vamos a encontrar que la biodisponibilidad sistémica es un importante parámetro para evaluar la seguridad del fármaco. Este está relacionado con la absorción total del fármaco vía nasal y gastrointestinal y también con la absorción que mayormente tienen vía oral estos medicamentos. Y si nosotros vemos entonces la biodisponibilidad de estos fármacos que conocemos como intranasales, quisiéramos ubicarnos entre estos medicamentos, ¿no? Que son el furoato de mometasona, el propionato de fluticasona y el furoato de fluticasona, porque sabemos que este tipo de fármacos son los que tienen la menor biodisponibilidad y por ende van a ser los que no van a tener efectos adversos en mi paciente. No así, miren, cómo es el cambio con budesonida, con beclometasona, con triamcinolona, toda la absorción importante a nivel sistémico que tienen. Y para el tratamiento de rinitis alérgica, pues en realidad yo necesito un efecto descongestionante sin tener estos efectos adversos. Ahora hablemos un poco de la lipofilicidad, y esto es el depósito en microreservorios que voy a tener del fármaco en mi tejido nasal. Esto nosotros queremos que sea un patrón de liberación lenta, es decir, que este fármaco quede el mayor tiempo posible en la mucosa nasal para que ese mayor tiempo tenga una ocupación prolongada de estos receptores de glucocorticoides y que también tenga una mayor afinidad por los receptores que estoy encontrando ahí. En realidad, en cuanto a efectos adversos, cuando hablamos de corticosteroides intranasales, vemos que los principales son efectos adversos locales. Y dentro de los principales vamos a encontrar a la epistaxis o el sangrado nasal. Este tiene una prevalencia del 5 al 10%, generalmente es un sangrado leve y autolimitado y es consecuente de una sequedad y un adelgazamiento de la mucosa que me está condicionando el esteroide intranasal. Me aumenta en un riesgo el 1.48 y otro tipo de efectos locales adversos que pudiera encontrar con el uso de estos medicamentos, como son las úlceras septales y las perforaciones, en realidad se ha reportado una frecuencia demasiado baja, solamente en reportes de casos, y la verdad entonces no hemos podido nosotros decir que realmente el esteroide intranasal fue el condicionante de esta afección. Y en cuanto a los efectos adversos al utilizar estos fármacos, vamos a hablar entonces de la principal que nos preocupa, que es la supresión del eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Han estado ya algunos estudios que se han reportado, estudios con budesonida, con triamcinolona, con furoato de fluticasona, así como budesonida por largo tiempo, y se ha visto que con la utilización de todos estos fármacos, incluso miren, incluyendo fármacos que tienen una alta biodisponibilidad, no se ha encontrado un cambio en el patrón de producción del cortisol y tampoco se ha visto que la utilización de estos haga alguna afectación del eje. En cuanto al patrón del crecimiento, que también es algo que se ha hablado mucho con el uso de los esteroides, sabemos que en realidad cuando usamos fármacos como la triamcinolona, el propionato de fluticasona, la budesonida o el furoato de mometasona, no hemos podido tener una relación con una disminución del crecimiento. No así como lo podemos ver con el dipropionato de beclometasona, en donde sí se ha visto que puede tener una disminución en la velocidad del crecimiento en los niños y por eso es que nuevamente tenemos que elegir estos fármacos que tengan esta baja biodisponibilidad.
Y también una pregunta muy frecuente en cuanto a efectos adversos es si estos corticosteroides intranasales pueden aumentar la presión intraocular y el riesgo de catarata. Y tenemos aquí también metaanálisis, si bien en la mayoría son pacientes mayores de 12 años con rinitis alérgica, se ha visto que tanto con furato de mometasona como con furato de fluticasona, en realidad no tenemos ningún tipo de efecto adverso ni tampoco ningún efecto ocular. Entonces, nuevamente, seleccionar estos fármacos que tengan una baja biodisponibilidad. Y por último, vamos a la última pregunta frecuente de este tipo de terapias, que es cuándo indicar estas terapias combinadas en rinitis alérgica en mis pacientes. Y para esto, pues nuevamente entramos aquí en algo de discusión, ¿no? Sabemos que existen diversas guías. Estas guías son pautas de tratamiento que tenemos que seguir. Sabemos que generalmente tenemos la actualización de ARIA del 2016 con su traducción al 2014 para México, GEMA, Euforia, etc., etc., ¿no? Al final, considero que la que nosotros elijamos es una guía que está pues en realidad bien evaluada, tiene un buen panel y nosotros debemos de seguir una pauta o una recomendación para el tratamiento de nuestros pacientes. Y si nos vamos entonces a un ejemplo en cuanto a los algoritmos del tratamiento de rinitis alérgica en la población pediátrica, vamos entonces a ver en dónde se encuentra la terapia combinada. Esta terapia combinada, miren, en realidad nunca es el primer escalón del tratamiento, ¿no? Nosotros ya ubicamos los corticosteroides nasales, agregando algún antihistamínico nasal en pacientes mayores de 6 años o alguna terapia combinada, por ejemplo, como un corticosteroide junto con un antihistamínico intranasal, cuando ya nosotros tuvimos un paciente que presentaba una rinitis alérgica grave y que no tuvo respuesta en realidad al tratamiento, ¿no? Entonces, nuestra pauta cuando nosotros encontramos un paciente que tenga 2 o más síntomas nasales sugestivos de rinitis alérgica en población pediátrica, la sugerencia es siempre iniciar con un antihistamínico que no sea sedante, entonces nuevamente con un antihistamínico de segunda generación y valorar después con el tratamiento si hubo o no mejoría. Ahora, aquí siempre va a haber un poquito de discusión, ¿no? Porque tenemos que valorar también la sintomatología del paciente. Si la sintomatología principal de mi paciente es una obstrucción nasal o una congestión nasal, pues probablemente él sí se viera beneficiado por el inicio de un corticosteroide intranasal en lugar de un antihistamínico oral. ¿Y qué dice la Asociación Americana de Otorrinolaringología en cuanto a las terapias combinadas? En realidad, de nueva cuenta, nosotros contamos siempre con iniciar con algún tipo de monoterapia. Nuestra asociación sí menciona que si los síntomas son congestión nasal, podemos iniciar con un esteroide intranasal o con un antihistamínico oral o con un antihistamínico intranasal. Y cuando no hay control de los síntomas, entonces puedo valorar agregar descongestivos nasales en los pacientes o también agregar los antileucotrienos. Cuando ya no hay respuesta ante esto, entonces puedo yo pensar en algún tipo de terapia combinada en mi paciente. ¿Y qué sabemos entonces de las guías del tratamiento de rinitis alérgica cuando la dividimos por la clasificación actual, es decir, intermitente o persistente? Y aquí también lo vamos a clasificar según la severidad de los síntomas. Cuando nosotros hacemos nuestra escala, pues ustedes conocen que vamos a valorar si los síntomas son leves o son moderados a graves. De igual manera, siempre iniciar con algún antihistamínico oral de segunda generación en la rinitis alérgica intermitente leve. Esto está recomendado para pacientes mayores de 12 años y posteriormente evaluar al paciente. ¿Cuánto debo yo utilizar por tiempo o por dosis este tipo de medicamentos? Se habla que yo tengo que revalorar a las 2 semanas del tratamiento el manejo que yo estoy dando y la mejoría de mi paciente y con esto tratar de siempre disminuir la dosis a una dosis de mantenimiento en donde sea la dosis mínima posible que controla los síntomas. Si yo veo que esa dosis no está mejorando los síntomas, pues entonces puedo valorar aumentarla o entonces escalar en la tabla para añadir algún otro tipo de terapia. Y también vean entonces cómo para la congestión nasal, sí está indicado el que nosotros estemos dando también descongestivos intranasales para también tratar esta sintomatología cuando un corticoide intranasal no funcionó porque sabemos que también tiene un inicio prolongado y a lo mejor el paciente necesita una recuperación momentánea o de días, ¿no? Por la alta sintomatología que tiene.
¿Qué sucede con los casos intermitentes pero que tienen síntomas moderados a graves? De igual manera, como estoy hablando de una rinitis alérgica intermitente, iniciaría con un antihistamínico de segunda generación. Si puedo ofrecerle al paciente que tiene congestión nasal un medicamento que tenga aparte este efecto antiinflamatorio, mucho mejor. O también puedo valorar el inicio de un corticoide intranasal. De igual manera, valorar si el paciente mejora o no de los síntomas, y si no, entonces puedo recomendar ahora sí una terapia combinada en donde yo pueda agregar algún antihistamínico oral de segunda generación con un corticoide intranasal o con algún antileucotrieno. Y también tenemos entonces que valorar en estos pacientes en que la rinitis alérgica ya es algo persistente, y en estos pacientes de entrada, pues generalmente por la sintomatología obstructiva, pues la primera recomendación son los corticoides intranasales. Y posterior a esto, valorar entonces si agrego descongestivos, antileucotrienos o si agrego algo de terapia combinada. Recordar también que este tipo de terapias combinadas, por ejemplo los corticosteroides intranasales en combinación con los antihistamínicos intranasales, están recomendados en pacientes mayores de 6 años, ¿no? Entonces, no voy a poder utilizar este tipo de fármacos o esta terapia combinada en pacientes de menor edad, simplemente por la FDA. Y también, por último, entonces, en los pacientes que tengo con una rinitis alérgica persistente, pero con síntomas moderados a graves, entonces tengo que evaluar desde un iniciar con antihistamínicos intranasales en combinación con estos corticosteroides, como hablábamos en estos pacientes mayores de 6 años, y posteriormente evaluar la mejoría o si no, valorar entonces inmunoterapia. Y bueno, entonces, en resumen, ¿qué sabemos o qué evidencia hay acerca de esta terapia combinada en los pacientes con rinitis alérgica? Nuevamente, no tenemos muchos datos en población pediátrica. Generalmente estos estudios son en población de 6 años en adelante. Sin embargo, las recomendaciones por este metaanálisis nos dicen que si nosotros comparamos si al paciente en su sintomatología le va mejor con un antihistamínico solo o un antihistamínico con descongestionante, sabemos que lo mejor en cuanto a la congestión nasal va a ser agregar ese descongestionante, pero aquí tenemos que valorar que de preferencia también sea un medicamento intranasal que no tenga tanta absorción como uno que sea vía oral. ¿Qué sabemos del uso de los antihistamínicos en combinación con los leucotrienos? Se ha visto que para rinitis alérgica perenne puede ser algo positivo, pero nuevamente siempre lo vamos a utilizar como un segundo escalón del tratamiento una vez que yo ya indiqué los antihistamínicos orales. ¿Qué sabemos de la combinación de antihistamínicos con corticosteroides intranasales? Nuevamente, aquí nosotros vemos que pueden mejorar los síntomas oculares, los síntomas nasales, pero nunca vamos a recomendar la combinación de un antihistamínico oral con un corticosteroide intranasal, ¿no? Por eso es que ya está la combinación en mayores de 6 años con el antihistamínico intranasal. Y si nosotros valoramos también poder agregar irrigaciones de solución salina a nuestro paciente, sí se ha visto que la combinación de este tipo de tratamientos con los antihistamínicos orales y las irrigaciones nasales mejora los síntomas nasales en los pacientes, y sabemos que este tipo de irrigaciones son seguras, pudieran considerarse como una terapia combinada y podemos sugerirla entonces en todos los pacientes. Los puntos claves para llevarnos ya por último para esta sesión, que siempre seleccionemos el antihistamínico de segunda o tercera generación, porque sabemos que entonces el efecto que tienen es indicado y el perfil de seguridad es muy adecuado para los pacientes pediátricos. La cetiricina y la loratadina cuentan con estudios de seguridad durante el embarazo, pero no así los antihistamínicos intranasales. Fluticasona y mometasona son los que tienen una menor biodisponibilidad y un buen efecto terapéutico. Entonces, cuando nosotros consideremos la utilización de un corticosteroide intranasal, debo de considerar estos medicamentos, y el uso de terapias combinadas dependerá de los síntomas predominantes de mi paciente, ya sea si estos son rinorrea, si son congestión nasal, y por supuesto siempre guiándonos en alguna clasificación o alguna guía de manejo. Esto es todo de mi parte, espero haya sido de su gusto y no sé si haya alguna pregunta. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Orozco su participación. La verdad es una patología muy común y de difícil diagnóstico, angustia del familiar, etcétera. Queremos saber si hay preguntas aquí en el auditorio para la doctora.
¿Alguien que quiera levantar la mano para acercarle el micrófono? Bueno, mientras, aquí está. Gracias. Doctora, una pregunta. Muchos problemas alérgicos se presentan en niños antes de 1 o 2 años. La pregunta por usted, ¿cómo maneja usted las alergias en los niños de 1 o 2 años? Sí. En realidad, en cuanto a los estudios de seguridad que tenemos aprobados por la FDA, cetiricina y levocetiricina son los únicos medicamentos que cuentan con la aprobación en menores de 1 año, desde pacientes desde los 6 meses. Entonces, si tenemos un paciente con datos de rinitis o con datos de urticaria, por ejemplo, yo pudiera considerar utilizar algunos de estos 2 fármacos porque al final son los que cuentan con la evidencia de seguridad. Ahora, esto no significa que en pacientes más pequeños, al no tener estos estudios, no podamos utilizarlos, ¿no? Y por ejemplo, aquí me voy a ir un poquito a lo que hacemos en otorrino. En otorrino nosotros vemos mucho también rinitis neonatal, ¿no? Esta exacerbación, esta congestión nasal que surge por las hormonas maternas al nacimiento del niño. Y en realidad no contamos con ningún estudio de seguridad en recién nacidos. Sin embargo, esto no significa que no vayamos a indicar alguna terapia en este tipo de pacientes por la sintomatología que tienen y que al ser ellos respiradores nasales obligados, pues van a tener entonces dificultad respiratoria. Entonces, a lo que voy es, en este tipo de pacientes, por ejemplo, nosotros utilizamos esteroides intranasales que sabemos que están recomendados o que los estudios son a partir de los 2 años y también llegamos a utilizar descongestivos nasales, siempre en la dosis mínima que podamos utilizar, ¿no? Que es un disparo cada 24 horas en cada fosa nasal. Entonces, el que no tengamos estudios no significa que no podemos utilizar estos medicamentos para tener un efecto terapéutico en los pacientes, pero si tenemos otro tipo de patologías, por ejemplo, en pacientes a partir de los 6 meses y contamos con estudios que nos estén avalando esta seguridad, pues por supuesto que mi recomendación sería que nos fuéramos por esos medicamentos que tienen estos perfiles de seguridad y que tienen una baja biodisponibilidad. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bien, doctora Orozco, tenemos aquí en línea varios socios que nos están siguiendo y están preguntando sobre el fenómeno de taquifilaxia con el uso de antihistamínicos en niños que por usarlos prolongadamente sí dejan de tener efecto. Pues en realidad con los estudios de eficacia tenemos nosotros estudios que llegan hasta 1 año del tratamiento. En realidad es con lo que contamos, entonces pudiera decir que estos tratamientos a largo plazo pudiéramos usarlos con seguridad en cuanto a eficacia por 1 año. Nuevamente es valorar los síntomas del paciente. Si en algún momento nosotros estamos viendo este efecto y que el antihistamínico ya no esté funcionando en el paciente, tengo entonces que escalar a algún otro tipo de terapia y alguna otra recomendación según la guía. Bien, tenemos más preguntas. Están preguntando sobre los descongestivos, si se prefiere usar fenilefrina oral o algún otro intranasal. Definitivamente también, al igual que los esteroides intranasales, nosotros tenemos menores efectos adversos por un medicamento que actúa de manera local que uno que actúa de manera sistémica. Entonces, en cuestión de rinitis alérgica y obstrucción nasal, siempre vamos a preferir los descongestivos que son de uso intranasal. ¿Por qué? Porque su absorción va a ser menor, el efecto es local, es un buen efecto para descongestionar y no tenemos efectos adversos como taquicardia. En pacientes que tengan alto riesgo, por ejemplo, pacientes pediátricos con ciertas arritmias, malformaciones cardíacas, estos medicamentos no podríamos utilizarlos. Bien, y por último están mencionando que repita la recomendación de cuánto es el tiempo máximo que se puede utilizar o se recomienda utilizar un antihistamínico oral y un esteroide nasal. Tiempo máximo. Ok, no es tanto como el tiempo máximo, porque yo sí tengo bien controlado a mi paciente, los puedo utilizar por un periodo prolongado, sino más bien es cuándo voy a revalorar la mejoría de síntomas de mi paciente. Entonces, si yo inicio un tratamiento en un paciente con rinitis alérgica con un antihistamínico oral, tengo que valorarlo a las 2 semanas para ver si hubo mejoría o no de los síntomas. Si hubo mejoría, entonces yo puedo mantener la dosis
o entonces disminuirla a la recomendación mínima que tenga un buen efecto. Si no hubo mejoría a las 2 semanas, entonces debo considerar escalar el tratamiento, por ejemplo, agregar algún corticosteroide intranasal o entonces si no hay mejoría tampoco, alguna terapia combinada. Muchísimas gracias. ¿Alguien más aquí en la sala tiene el doctor Leal? Gracias. Doctora, un comentario nada más. Realmente la rinitis alérgica es un caos en nuestra ciudad, no sé en otras, en esta época de invierno. Afecta al bebé, pero también afecta a los padres o abuelitas o quien más esté en ese momento. Juzgo que es muy importante, independientemente de los medicamentos, hacer un cambio importante del medio ambiente, llámese alfombras, tapetes, peluches, humedad, todo eso nos altera y parece ser que ese niño no cura, pero es que el medio ambiente está muy contaminado, y eso es algo que hay que recalcarle a los padres. Hoy precisamente quitar una alfombra. Es que quite la alfombra, señora, o simplemente mándela a lavar para que se dé cuenta cuánta tierra tiene esa alfombra. Gracias. Gracias, doctor. Totalmente de acuerdo. De hecho, en las guías de tratamiento vamos a observar que vamos a encontrar una prevención primaria y una prevención secundaria. Siempre, como bien lo dice el doctor, el primer paso es la prevención primaria, que es identificar los factores que esté teniendo en casa el paciente, los probables alérgenos y tratar de modificar todo este ambiente. Y como prevención secundaria es cuando ya incluimos los medicamentos, en donde vemos ya un paciente con síntomas, que tenemos que tratar esos síntomas también. Aunque tenemos otro comentario, tenemos ausencia de la pseudoefedrina. ¿Qué tanto usted la recomendaría si se consigue? Para rinitis alérgica, yo no la recomendaría por los efectos adversos que pudiera tener. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Gracias a todos por la participación. Doctora Andrea Orozco Sánchez, le damos su reconocimiento y agradecemos que esté en nuestra primera sesión. A continuación, agradezco al Laboratorio Chinoín, quienes nos apoyan el día de hoy en esta sesión académica, e invito a la licenciada Laura Perales para que nos dirija un breve mensaje. Gracias por la oportunidad, doctora María Dolores. Nos acompaña también Pedro Pérez, que es nuestro gerente nacional de la línea de probióticos, y Darío Nava, que es gerente regional de la línea de respiratoria. Me gustaría que iniciara Pedro para hablarles de por qué estamos hoy aquí como Chinoín. Normalmente no nos ven en la parte de educación médica continua, entonces, Pedro, si me ayudas, por favor. Gracias, Lau. Buenas noches a todos. Queremos agradecerles la asistencia. Platicaba con Laura en días pasados y con el doctor Flores Doria de la importancia de hacer una sociedad entre ustedes y nuestra empresa, Chinoín. Creo que hemos ido formando nosotros una generación en la fuerza de ventas, una generación nueva, aunque no parezca tan nueva, pero nueva en Chinoín sí. Entonces, en algún momento creo que se fue perdiendo tal vez esa unión que debería existir entre sociedades, colegios, asociaciones y Chinoín. Sin embargo, reconocemos que tienen muy buena opinión de nuestras marcas. Ahorita, por ejemplo, pues las marcas que tiene a su cargo Darío, que son la parte de respiratorio y que incluyen pues algunas marcas donde va implícita la plática, de la doctora. Y bueno, la parte que nos corresponde a Laura y a mí es la línea de probióticos. Esa tal vez todavía no todos tengan noción de estas marcas en las que estamos incursionando. Chinoín está apostando por nuevos mercados, por nuevas terapias. Al final es intentar llevar la salud
junto con ustedes a la comunidad, ¿no? Entonces, es como la parte de la aportación que hace Chinoín. Y pues nada, queremos agradecerles esa importancia. Estamos retomando esta nueva generación, estamos retomando ese tipo de asociación con ustedes y que creo que va por buen camino. Yo quiero en general agradecerles por el apoyo que ustedes brindan a través de sus recetas a todas las marcas de Chinoín. Dependemos mucho de ustedes, más en la línea que tiene Laura, que es una apuesta nueva. Sin embargo, va caminando bien. Entonces, eso también es, debemos de ser agradecidos con ustedes por ese apoyo. Y pues sigamos trabajando en conjunto. No sé si Laura quiera comentar algo. Bueno, tiene Laura todavía una parte final del mensaje, pero queremos agradecerles esta parte y que sientan la seguridad de que seguiremos intentando trabajar con ustedes. Dependemos de ustedes y creo que en esa sociedad nos podemos ir ayudando y llegar más fácilmente al objetivo de ustedes y al de nosotros. Sí. Muchas gracias. Pues gracias a todos por permitirnos aperturar la primera sesión del colegio del 2024. Gracias a la doctora María Dolores por permitirnos estar acá, a la doctora Andrea Orozco que nos apoyó con la plática de rinitis y sobre todo a todos ustedes por darnos la oportunidad como una línea nueva de probióticos de estar presente en sus consultorios. Nuestra línea principal para la parte de probióticos es el área pediátrica. Entonces, todavía estamos empezando, somos una fuerza nueva. Nuestra expectativa es alcanzar a todos los médicos del área pediátrica. Si alguno de ustedes todavía no lo visitamos, por favor acérquese con nosotros. Y pues quisimos arrancar el año teniéndoles un detalle especial que guardaran pues durante todo el año, que es un pitufo quirúrgico personalizado con su nombre. Están los datos de la gerente responsable aquí en Nuevo León para que si en un mes no les llega, pueden mandarle un mensajito. Pero nuestra expectativa es que en un mes ya lo tengan. Entonces, les agradecemos mucho que nos permitan estar acá y pues a nombre de Darío Nava, Pedro Pérez y Laura Perales, la doctora Andrea Orozco, estamos a sus órdenes. Gracias. Y pues como no tuvimos nada de la línea de probióticos, les vamos a presentar brevemente para que conozcan los 3 probióticos que lanzamos este año. Es un videíto, dura unos minutitos para que conozcan cuáles son las cepas que estamos manejando en este año. Muchísimas gracias. En realidad.
Nuevamente le damos las gracias al Laboratorio Chinoín, que esperamos que disfruten la cena del día de hoy. Y un último aviso, le voy a pedir al doctor Ismael Piedra si pasa por aquí, por favor. Mientras disfrutan de la cena, es solamente una invitación. Les comparto que desde hace varios años, el Colegio de Pediatría de Nuevo León ha estado participando con otras organizaciones y universidades del estado de Nuevo León en el tema de la calidad del aire. Y como ustedes saben, esta semana o estos últimos días, el tema ha estado en tendencia en la opinión pública y en los diferentes medios de comunicación. Y el año pasado el Colegio de Pediatría participó en una marcha en favor o más bien para exigir a las autoridades acciones. Y ahorita hemos sido convocados como Colegio de Pediatría para una actividad que se va a realizar el 28 de enero, el domingo 28 de enero a las 11 de la mañana en la explanada de la Macroplaza. Y hemos sido invitados como gremio para participar de este plantón para exigir acciones en relación con la refinería de Cadereyta. Entonces están todos invitados domingo 28 de enero a las 11 de la mañana en la Macroplaza para pues colaborar con la sociedad civil y otras organizaciones en la lucha contra una mejor calidad del aire de Monterrey. Gracias. Gracias, doctor Ismael. Pues gracias a ustedes por estar aquí el día de hoy en esta primer sesión del Colegio de Pediatría del año 2024 y gracias a todos los que nos acompañaron en línea, que fueron alrededor de 135 gentes. Muchas gracias. Que pasen buenas noches.